Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos, la número 11 ya. Hoy es 18 de abril de 2014 y este material se lo voy a dedicar a Gabriel García Márquez. Voy a intentar un pequeño tributo astrológico a ese gran creador que se nos fue el día de ayer 17 de abril, a sus 87 años, murió en Ciudad de México. Gabriel García Márquez. Piscis, ascendente Tauro con luna en Aries. Según los datos que él mismo nos dio en su autobiografía, en un retrato autobiográfico llamado Vivir para contar. En ese libro, García Márquez nos comparte sus datos de nacimiento con gran precisión, y no solo con gran precisión, sino en clave astrológica. La descripción que hace del momento ya de por sí tiene una connotación astrológica. Por aquí tengo el texto para que lo leamos. Aquí está. Describiendo entonces las circunstancias de su nacimiento, García Márquez dice: fue así y allí donde nació el primero de 7 varones y 4 mujeres, el domingo 6 de marzo de 1927, a las 9 de la mañana, y con un aguacero torrencial fuera de estación, mientras el cielo de Tauro se alzaba en el horizonte. Como ven, la referencia a su signo ascendente es directa y correcta, ¿no? Efectivamente, a las 9 de la mañana de ese día, Tauro se estaba elevando en el horizonte, como podemos ver acá en este esquema, ¿no? El ascendente estaría en el grado 346 de Tauro si nació a las 9 en punto. Claro que con una descripción como esa, sabemos que estamos ante un redondeo, ¿no? Ante una hora aproximada. Perfectamente pudo haber nacido unos minutos antes o unos minutos después. En alguna ocasión me he puesto a tratar de rectificar la hora de García Márquez y me inclino por pensar que nació un poco después de las 9 de la mañana. Es decir, me imagino que nació a las 9:05, entre las 9:05 y las 9:10 por allí. Sería la hora a la que yo le apostaría. Las 9:07 de la mañana sería perfectamente razonable. Pero en todo caso aquí vamos a trabajar con las 9 como hora de referencia, porque no pretendo hacer ningún intento de rectificación. O sea, lo que vamos a comentar lo podemos comentar con el nivel de precisión que nos da una hora aproximada. En primer lugar, tenemos una extraordinaria conexión con Piscis. No solamente es que el Sol está en Piscis, que es evidente, ¿no? Tenemos un Sol pisciano que de alguna forma está en sintonía con lo del el aguacero torrencial, ¿no? Eso de describir su momento de nacimiento como un instante en el que se elevaba Tauro y había un aguacero torrencial, es como una síntesis de la imagen de Piscis y Tauro, ¿no? Entonces, en una clave metafórica, de alguna manera está allí presente. Pero aparte de esa precisión que no es más que un detalle, no es que sea particularmente importante, lo cierto es que García Márquez estaba fuertemente conectado con Piscis, más allá de lo que podríamos entender como lo común. ¿Por qué digo eso? Porque en primer lugar Júpiter, el regente antiguo de Piscis, se encontraba allí en conjunción con su Sol, lo cual significa que él sería Piscis subtono Piscis. La posición del regente antiguo, en el caso de aquellos signos que tienen regente antiguo y regente moderno, la posición del regente antiguo nos da el subtono del signo, es decir, el matiz que de alguna forma complementa la expresión del signo. Y en este caso él es Piscis subtono Piscis. Pero no solo eso, sino que además tiene
tanto a Urano como a Mercurio, ambos planetas en conjunción, igualmente en Piscis. Ya eso sería suficiente, ¿no? Para hablar de la conexión con lo pisciano. Pero ¿qué ocurre? Tiene esa conjunción de Mercurio y Urano en la cúspide de la casa 12, que es la casa natural de Piscis, y en esa casa tenemos a Venus, la Luna y Quirón. Es decir, hay una fuerte ocupación de la casa 12, la casa natural de Piscis. Pero ¿qué ocurre? Dentro de esa fuerte ocupación, el indicador más importante sería la Luna. Y la Luna está en trígono con Neptuno, que es el regente moderno de Piscis. Además, la presencia de Venus en la casa 12 no solamente es importante por el hecho de ser Venus, sino también por el hecho de ser regente del ascendente. Venus rige al ascendente Tauro y se encuentra allí en la casa 12. El lugar en el que se encuentra el regente del ascendente es como un punto de atracción magnética a lo largo de la vida de la persona. O sea, allí donde tenemos el regente del ascendente, hay como una especie de llamada y a lo largo de nuestra vida hay la tendencia a movernos en esa dirección. Y en este caso, en la dirección que se está marcando es la dirección de la casa 12, que es como decir la proyección terrestre de Piscis. Neptuno, Piscis y casa 12 apuntan los tres de maneras diferentes, por supuesto, con matices distintos, pero apuntan los tres en una misma dirección que podemos entender como la dirección de lo no tangible, la dirección de todo aquello que nos lleva a romper con las condiciones ordinarias de la vida y nos permite entrar en el espacio de la excepción, sea ese espacio de la excepción, el mundo onírico, los sueños, la espiritualidad, la magia, o puede ser, como no, también el manicomio o la cárcel. Todos son espacios de excepción en los cuales la individualidad se desdibuja. El tema de desdibujar la individualidad y fundirnos con algo más grande que nosotros mismos, olvidarnos de nosotros para fundirnos en algo más grande que nosotros mismos, es el elemento que unifica lo pisciano, lo neptuniano y lo que podemos asociar a la casa 12. Y todo eso está extremadamente amplificado en la carta de García Márquez, pero con un detalle importante. La piel que envuelve esta alma pisciana es una piel Tauro. Me refiero, por supuesto, al ascendente. O sea, el ascendente es nuestra manera de ver el mundo y, por lo tanto, eh, las cualidades que desarrollamos para adaptarnos a ese mundo que vemos. Entonces, el contenedor es un contenedor Tauro, que es lo mismo que decir un contenedor concreto, tangible, realista, pragmático, pero el contenido que está en ese contenedor es un contenido que alude a ese mundo del inconsciente, de los sueños, de la inspiración, de lo trascendente, de lo mágico. Y ahí está la síntesis, lo que sería la expresión en términos astrológicos de lo que se convirtió en el sello de García Márquez, que es lo que hoy en día llamamos realismo mágico. O sea, esa idea del realismo mágico está sintetizada en esa extraordinaria conexión con lo intangible, que lo define internamente, y al mismo tiempo una aproximación al mundo y una manera de incidir en el mundo, que es lo que nos describe el ascendente, en términos tangibles, concretos, realistas, entre comillas. Y de ahí viene eso, pues, el realismo mágico. Por supuesto que son temas en los cuales hay que hilar con mayor profundidad, pero no es mi intención en este instante. No. Digamos que ahorita simplemente estoy enumerando algunas de las cosas que me llaman la atención de su carta. Evidentemente, esa luna
en la casa 12, al ser el regente de la casa 3, que es la casa de la comunicación, la casa que tiene que ver con el uso instrumental del lenguaje, también va a favorecer este mismo desarrollo que estoy comentando, o sea, la mezcla de lo intangible, lo mágico, lo trascendente, lo onírico, que asociamos a la casa 12 con el arte de narrar, el arte de comunicar, que es lo que tenemos en la casa 3. Entonces, la luna, regente en casa 12, regente de la casa 3, y además recibiendo trígono de Neptuno en la cúspide de la casa 5, que es la casa de la autoexpresión creativa. Bueno, todo eso también nos está hablando, ¿no? Del realismo mágico y de la habilidad de narrar de García Márquez y de su imaginación extraordinaria. Por el lado de la imaginación, por el lado de esa conexión tan tremenda con la imaginación, valdría la pena recordar que desde el punto de vista de la tipología de dinatipos, que quienes conocen eh, eh, mis materiales sobre el tema, los materiales que he compartido sobre ese tema, saben que manejo una tipología, la que llamo dinatipos, basada en las combinaciones de los tres dinamismos. Y esa combinatoria da 9 tipos de personalidad, que serían estos que estoy mostrando acá. Eh, eh, la combinación de cardinal fijo la llamo perfeccionista, mutable, mutable, fusionador, mutable fijo, imaginador, esta es la de García Márquez, Sol en Piscis, signo mutable, con ascendente en Tauro, signo fijo, mutable cardinal manifestador, estratega, perdón, fijo cardinal estratega, fijo fijo razonador, fijo mutable multitalentoso, cardinal cardinal dueño de sí y cardinal mutable inductor. A su vez, cada una de esas estructuras tiene afinidad con un planeta. No me voy a poner a hablar de esto, hay otros materiales en los que he tocado este tema, pero lo cierto es que me parece interesante recordar que, bueno, que García Márquez pertenecería a este grupo, al grupo de los imaginadores, que no es que todos los imaginadores van a ser novelistas, por supuesto, pero no es raro encontrarnos creadores de mundos con esta estructura imaginadora. ¿Qué es lo que nos dice la estructura imaginadora? Que la persona necesita, como manera de estar en el mundo, encontrar una idea, una visión, una abstracción, podríamos decir, con la cual comprometerse afectivamente. Dicho de otra manera, o para ponerlo de manera muy, muy simple, le hace falta a los imaginadores encontrar una idea de la cual enamorarse. Enamorarse de una idea es lo que caracteriza al imaginador, y en ese enamorarse de la idea despliegan la energía necesaria para que esa idea se transforme en una realidad. Entonces el imaginador puede ser un empresario, un deportista, no tiene por qué ser un creador, no tiene por qué ser un escritor, pero entre los escritores, como digo, abunda esta estructura con un sello muy característico, ese sello de la creación de mundo un tanto ambiciosa. Hay una ambición del imaginador que podemos encontrar, por ejemplo, en Goethe. Goethe tenía esta estructura, Flaubert, Goethe, Flaubert, Víctor Hugo, todos ellos tenían esa estructura. Jonathan Swift, el de los viajes de Gulliver, tenía esa estructura también. Eh, Entre los más recientes, entre los más modernos, Salman Rushdie, que tiene un estilo muy similar al de García Márquez. Bueno, evidentemente diferente, pero las novelas de Salman Rushdie son evidentemente tributarias de las novelas de García Márquez. En su forma de utilizar el realismo mágico, eso es evidente.
En fin, lo que quiero decir es que García Márquez pertenecía a un grupo psicológico en el cual es muy común eso de vincularse afectivamente con una concepción de carácter abstracto, de carácter mental, que es lo que genera el desarrollo que describo como imaginado. Por aquí tengo la estructura completa. La estructura completa de García Márquez sería esta de acá. Porque lo de los dinatipos no solamente describe lo que sería el nivel vital cuando tomamos la posición del Sol y la posición del ascendente, o sea, cuando combinamos el Sol con el ascendente, obtenemos el dinamismo, el dinatipo vital. Y en el caso de García Márquez, como dije, sería imaginador. Pero existen otros dos dinatipos, el dinatipo social y el circunstancial. Siempre el segundo término va a ser el mismo, o sea, una vez que queda fijado el ascendente, el segundo término de los tres dinatipos siempre va a ser el mismo, en este caso fijo. El nivel vital es mutable fijo, el nivel social es cardinal fijo y el nivel circunstancial es fijo fijo. Eh, bueno, en el caso del nivel social, tendríamos la estructura perfeccionista, que es la que viene en este caso de combinar la energía cardinal de su luna con su ascendente. Nos da la estructura perfeccionista, que no siempre se va a manifestar como un juez, como un crítico. García Márquez definitivamente tenía capacidad para criticar, para tener una posición frente a las situaciones de la vida, de la realidad, tanto literariamente como a nivel personal, a nivel de sus posiciones políticas. Pero no siempre se va a caracterizar de esa manera. El nombre perfeccionista lo único que describe es que la persona compromete su energía a una idea de cómo se debe actuar. Es decir, el perfeccionista es una persona que le da mucha importancia al tema del deber ser. La contrapartida de ese darle tanta importancia al tema del deber ser, o sea, al tema de lo que podemos entender como la conducta correcta o incorrecta, es la tensión constante con las reglas. Porque si yo le doy mucha importancia al deber ser, significa que también estoy en cualquier momento en la posibilidad de transgredir ese deber ser o de cuestionar ese deber ser. Simplemente hay una amplificación de la importancia que se le concede a ese mundo de lo abstracto como regulador de nuestra manera de actuar. Porque cuando estamos en el dinamismo cardinal, estamos entrando en el terreno de la acción. Cuando estamos en el dinamismo mutable, lo que tenemos allí es el aspecto de la relación, la curiosidad, el vínculo. Pero en el dinamismo cardinal estamos en el terreno de la acción. Entonces, su nivel social se caracteriza por la acción, pero por una acción que pretende ser tributaria de una idea abstracta, y por lo tanto surge el tema del deber ser. Y por eso lo del perfeccionista. Pero los perfeccionistas a veces pueden ser grandes transgresores, o parte de la tensión en su vida puede tener que ver con eso, con ese estar en conflicto con la idea de lo correcto y lo incorrecto, lo que considero ético, lo que no considero ético, los cuestionamientos que van por ese lado, en fin. Eh, Más interesante para nosotros, desde el punto de vista de acercarnos a García Márquez como el creador que fue, como el gran creador que fue, es el tercer nivel, el circunstancial, porque este nivel se refleja muchísimo en la obra de un creador. Cuando, cuando una persona escribe, o en general, cuando una persona está creando algo, eh, eh, está continuamente tomando decisiones sobre cómo va a ir llevando la obra, cómo construye a los personajes, y eso es el nivel circunstancial, el nivel en el cual vamos tomando decisiones frente a las circunstancias que se nos presentan instante a instante.
La escala temporal del nivel vital es la biografía, es toda la vida. La escala temporal del nivel social es la cotidianidad, porque en la cotidianidad es donde se van articulando las pautas que regulan mi personaje social, mi relación con el prójimo. Pero el nivel circunstancial opera en el instante, en ese instante en el que estoy frente a una situación nueva eh, y tengo que tomar la decisión sobre, bueno, cómo opero aquí, cómo maniobro aquí. Una forma de entenderlo, es decir, que el nivel vital es como el cuerpo de un pájaro que me dice qué tipo de pájaro es y para qué va a volar. El nivel social es como las alas del pájaro que me dice cómo se impulsa. Y el nivel circunstancial es como la cola del pájaro, que es el timón que permite maniobrar instante a instante. Bueno, ese timón, esa cola, se deja sentir en gran medida cuando estamos hablando de un creador. Es decir, en lo que escribe un novelista o en lo que pinta un pintor, es muy común encontrarnos una expresión bastante clara de lo que sería el nivel circunstancial. Y en este caso tenemos otra forma de acercarnos a esto del realismo mágico, porque la estructura en este nivel es la estructura razonadora, que es, como decía antes, la estructura que se deriva de combinar el dinamismo fijo con el dinamismo fijo. Es decir, estructura más estructura. El razonador es el uso de la razón, el uso de la lógica, es la aproximación racional a la realidad, es la aproximación a través de argumentos que tienen una base en lo racional, en lo lógico. Pero el contenido, en este caso, es Neptuno. Neptuno es el único planeta dentro de esta estructura razonadora. También tenemos un asteroide, el Lilith 1181, para mí es importante, ¿no? Este es un asteroide al que he ido aprendiendo a ganarle respeto, a tenerle respeto, porque efectivamente en ciertas circunstancias revela mucho de la personalidad. Tiene que ver en su lado positivo con la solidaridad, con la entrega eh, en, eh, hacia los seres que nos resultan entrañables, pero en su lado negativo también puede tener que ver con el rol de víctima, el tema del sacrificio. En cierta medida es como un pequeño Neptuno. Hay una relación natural entre esta Lilith 1181 y Neptuno. Digamos que Neptuno nos puede hablar del sacrificio en términos universales, mientras que Lilith 1181 nos habla del sacrificio en una escala más íntima, en una escala que tiene que ver más con los seres entrañables. Digamos que Neptuno nos puede hablar del el sacrificio como experiencia religiosa, mientras que Lilith 1181 nos habla del sacrificio en una escala más familiar, más relacionada con los seres que son importantes para nosotros de manera inmediata. Cercana. Pero lo cierto es que los dos indicadores entran en sintonía y en cualquier caso el que más me importa es Neptuno, porque sabemos que tiene que ver con ese mundo que describíamos antes, de la fantasía, de lo onírico, de lo que tiende a desdibujar la frontera de la realidad, envolverlo todo en una niebla que en su sentido negativo distorsiona y en su sentido positivo inspira. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la razón, la lógica, la estructura, pero al servicio de un contenido que es fundamentalmente imaginativo, que apunta al mundo, como decía antes, de los sueños o de lo espiritual o de lo onírico, en fin, ¿no? De lo intangible. O sea, es la lógica de una realidad intangible. Y eso también es el realismo mágico. O sea, cuando pensamos en el realismo mágico, estamos hablando de una forma de narrar en la cual se presenta
de una forma como muy estructurada, muy lógica, un contenido que es simplemente irreal. Para muestra un botón. Por aquí tengo de 100 años de soledad, de 100 años de soledad, una de, la, una de las tantas partes. O sea, digamos que agarré lo primero que salió. Esta escena en la que el padre Nicanor, este, para convencer a los fieles para que le hagan donativos para construir la iglesia, realiza el siguiente acto. Vamos a leer. El muchacho que había ayudado a misa le llevó una taza de chocolate espeso y humeante que él se tomó sin respirar. Luego se limpió los labios con un pañuelo que sacó de la manga, extendió los brazos y cerró los ojos. Entonces, el padre Nicanor se elevó 12 centímetros sobre el nivel del suelo. Fue un recurso convincente. Anduvo varios días por entre las casas, repitiendo la prueba de la levitación mediante el estímulo del chocolate, mientras el monaguillo recogía tanto dinero en un talego que en menos de un mes emprendió la construcción del templo. Por favor, noten cómo los detalles están dados en términos prácticamente causales, ¿no? O sea, gracias al chocolate que el padre Nicanor se toma, él logra elevarse. Por supuesto, lo que se nos está contando es increíble, es neptuniano, es el tipo de cosas que desdibujan y tuercen la realidad, pero la forma en la que en la que está siendo contado, la forma en la cual se nos dan esos detalles, como por ejemplo el tema del chocolate, o sea, algo así como cómo va a poder levitar si no se toma la taza de chocolate antes, que de alguna manera le da el empuje, ¿no? Ajá, seguimos acá. Nadie puso en duda el origen divino de la demostración, salvo José Arcadio Buendía, que observó sin inmutarse. En este momento ya José Arcadio está loco y está amarrado en el árbol. Nadie puso en duda el origen divino de la demostración, salvo José Arcadio Buendía, que observó sin inmutarse el tropel de gente que una mañana se reunió en torno al castaño, donde lo tenían amarrado, para asistir una vez más a la revelación. Apenas se estiró un poco en el banquillo y se encogió de hombros cuando el padre Nicanor empezó a levantarse del suelo junto con la silla en la que estaba. Hot ex simplissimum, dijo José Arcadio Buendía. Homo iste statum quartum materia inveni, dijo, o sea, inventando la pronunciación, ¿no? Pero lo que le dice en latín, en esa frase, digamos que cuando uno la traduce con Google, lo que le está diciendo José Arcadio Buendía al cura es: esto es muy simple. Este hombre lo que ha hecho es descubrir el cuarto estado de la materia. El padre Nicanor levantó la mano y las cuatro patas de la silla se posaron en tierra al mismo tiempo. Y dice, no, esto lo que hace es demostrar la existencia de Dios. Entonces, fíjense cómo estamos entrando en un terreno de argumentaciones, de lógicas, ¿verdad? Supuestamente de argumentaciones lógicas, construidas sobre un contenido totalmente delirante. Bueno, allí está esa combinatoria del Neptuno como cuerpo, como realidad, expresándose en un estilo razonador, en un estilo que apunta hacia la estructura y hacia la solidez. Algo muy llamativo con respecto a esto es que García Márquez decía que su gran inspiración fue Kafka, básicamente porque reconoció en Kafka un rasgo que también estaba presente en las historias de su abuela, que era el contar las cosas más fantásticas de la manera más natural, o sea, asumiendo la realidad
de lo que estoy diciendo y la lógica de lo que estoy diciendo, me lanzo a contar una historia fantástica, como cuando Kafka nos cuenta la transformación de Gregorio Samsa en una enorme cucaracha, y resulta que, bueno, que no nos da ninguna razón para que eso haya ocurrido, sino que simplemente, bueno, eso ocurre. Bueno, esa referencia de Kafka es particularmente importante, o fue particularmente importante para García Márquez, y cuando vemos la pirámide de Kafka, cuando vemos este mismo análisis, este mismo análisis al que me estoy refiriendo en la carta de Kafka, bueno, encontramos que el nivel circunstancial de Kafka también era razonador, igual que el de García Márquez, y también tenía allí a Neptuno. En el caso de Kafka, ese Neptuno estaba acompañado por Marte, Lilica Osculatriz y el Nodo, pero igual se siente muchísimo este Neptuno dentro de una estructura razonadora en la obra de Kafka, y bueno, igualito lo encontramos en la obra de García Márquez. Bueno, antes de terminar, ya llevamos media hora, así que ya voy a tratar de ir cerrando, pero antes de terminar, me gustaría que viéramos una fecha en la vida de García Márquez que es particularmente importante. Me refiero al 2 de febrero de 1965, porque ese día es importante. Me permito compartir con ustedes cómo llegué a este día. En algunas partes, García Márquez habla de haber tenido la inspiración para escribir Cien años de soledad, a ver cómo, o sea, él habla de encontrar el tono. Él dice que fue en enero conduciendo con la familia a Acapulco. Luego, en otro momento, describe que regresando a Ciudad de México, él estaba conduciendo de nuevo, pero esta vez de regreso, a Ciudad de México, estaba con el deseo de llegar a sentarse a escribir, que la frase le daba vueltas en la cabeza y quería llegar a escribirla. La frase aquella inicial de Cien años de soledad, aquella de muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, en fin, ¿no? Esa frase inicial de Cien años de soledad le venía dando vueltas durante todo el fin de semana, porque él nos dice que él estaba regresando a Ciudad de México luego de tomarse esas vacaciones, esos días libres con la familia en Acapulco, un día martes. Se trataba de un día martes donde estaba regresando a Ciudad de México. Bueno, la lógica nos dice que ese martes debió ser el martes 2 de febrero. Él ubica la primera iluminación, el momento en el cual se le ocurre la idea, cuando en enero, en el mes de enero, cuando van manejando con la familia. Y eso debió ser como decía, un momentito, vamos a ponerlo acá para que lo vean. Aquí, debió ser aquí, probablemente ese viernes 29 de enero, porque el sábado 30, o sea, porque después venía el fin de semana, sábado 30, domingo 31, y en el mes de febrero, el día 5 es el día de la Constitución en México, que es un día feriado, pero que se rueda. O sea, el día histórico del día de la Constitución es el 5 de febrero. Pero cuando ese día cae en cualquier punto de la semana, que no sea el lunes, el feriado se rueda hacia el lunes. Entonces, este lunes, el lunes 1 de febrero de 1965, fue un día feriado en México. Entonces tiene todo el sentido del mundo, dado que él habla de que regresaba a Ciudad de México un día martes,
y regresaba con ese deseo de sentarse a escribir y apenas llegaron en la tarde, entonces se sentó a escribir. Entonces podemos decir que fue el martes 2 de febrero de 1965 cuando García Márquez se sentó por primera vez frente a la máquina de escribir a iniciar su novela con esa frase que bueno, que ya es de todos nosotros conocida. Entonces podemos ubicar el inicio de la novela, el 2 de febrero de 1965. No sabemos la hora, pero vamos a poner a las 6 de la tarde. Vamos a poner que fue más o menos a las 6 de la tarde. Por supuesto, el lugar fue Ciudad de México. Vamos a poner Ciudad de México. Ok, ahí está. Este sería los datos del momento. Entonces ponemos los tránsitos. Ponemos los tránsitos. Vamos a quitar las casas para como no tenemos certeza de la hora, no me interesa ver los ángulos, pero podemos ver las posiciones de los planetas para ese momento. Y yo creo que hay algo extraordinario cuando uno ve este día, este momento, que es la conjunción de Venus y Mercurio en el medio cielo. O sea que 100 años de soledad haya comenzado en el momento en el que Venus y Mercurio le estaban haciendo conjunción al medio cielo de García Márquez, me parece notable. El planeta de la comunicación y el planeta del arte, los dos juntos en el medio cielo de nuestro personaje. Por supuesto, ese no es el único indicador, ¿no? Esto podríamos decir que es anecdótico y que sería válido únicamente si tengo razón en las deducciones que les estaba compartiendo, y este fue el día del inicio de la novela. El dato no lo he encontrado de esta forma en ninguna parte, pero uniendo distintas fuentes, leyendo distintas fuentes, es una inferencia razonable, por lo que les digo, ¿no? Porque él habla de regresar un martes a Ciudad de México y el único fin de semana en el cual estaba ese lunes feriado, fue el lunes 1 de febrero del 65, y él dice que la novela la escribió, en otra parte habla de que la novela la escribió entre febrero del 65 y julio-agosto del 66. Entonces cuadra perfectamente. Pero si no fuese así, igual seguiría siendo cierto algo muy importante, y es que, o sea, como digo, si fue unos días después, una semana después, la semana siguiente, igual seguiría siendo cierto que él comienza a escribir 100 años de soledad cuando Quirón está pasando sobre su Sol y hay una conjunción de Urano y de Plutón en oposición a su Sol. Esto es notable, este es el tipo de cosas que no ocurren todos los días. Una conjunción de Venus y Mercurio sobre el medio cielo no es que sea tan común, pero bueno, son indicadores que se mueven rápido, ¿no? Hay oportunidades todos los años de que se lleguen a dar configuraciones como esta, pero algo como una conjunción de Urano y de Plutón, bueno, estamos hablando de una configuración que ocurre cada 100 años. Algo notable, precisamente porque él comienza a escribir una novela que se va a llamar 100 años de soledad, y que tiene como rango de acción, el rango de acción de la novela, el espacio temporal de la novela, es precisamente esos 100 años que han transcurrido desde la última conjunción de Urano y de Plutón. Déjenme mostrárselo para que lo vean mejor. Ajá, aquí lo tienen. Este es el ciclo de las conjunciones de Urano y de Plutón. Esta fue la última conjunción de Urano y Plutón, o la conjunción anterior de Urano y de Plutón, que fue aquí a mediados del siglo XIX. Fue en el signo de Aries, en conjunción
con el Quirón y la Luna de García Márquez. Es decir, la última conjunción de Urano y de Plutón había ocurrido aquí, en esta zona en la que tenemos la conjunción Luna-Quirón de García Márquez. La siguiente conjunción, como digo, es aquí, en Virgo, justo en oposición a su Sol. O sea, aquí, esta línea de acá es la línea del Sol. Si me coloco aquí, podemos ver que el símbolo de oposición coincide con la línea asociada a la posición del Sol. Entonces, aquí tenemos una oposición al Sol y aquí tenemos una conjunción a Quirón y a la Luna. Déjenme buscar exactamente en qué grado fue que ocurrió esta conjunción, que no recuerdo. Ajá, aquí la tenemos, fue alrededor del grado 28, entre el grado 28 y el grado 29 del signo de Aries. Y cuando vamos a la carta de García Márquez, cuando vamos a la carta de García Márquez, vemos que Quirón está en el grado 29 y la Luna en el grado 24. Es decir, está entre la Luna y Quirón, más sobre Quirón, ¿no? El punto sería que la conjunción de Urano y de Plutón anterior fue aquí donde García Márquez tenía su Quirón, y la siguiente en este punto justo en oposición a su Sol. Esto es notable, ¿no? Porque estamos hablando de una novela donde se refleja un profundo dolor histórico que por supuesto nos habla de Colombia, pero nos habla en general de Latinoamérica. Y donde además hay un destino de disolución, de olvido, de destrucción al final, que nos sugiere, y además de una manera absolutamente uraniana, que rompe con cualquier estructura, cualquier norma que bueno, nos representa a Urano. Es decir, el tema de Urano y de Plutón, unido a ese dolor quironiano, histórico, asociado a algo que se arrastra desde lo ancestral, bueno, ahí está, digamos, como un hilo de los tantos que podemos encontrar astrológicamente, con los que se teje la historia. Esto a mí me parece notable. O sea, de todos los puntos, de todos los momentos en los cuales García Márquez podía haber comenzado a escribir su novela, es precisamente en ese instante en el que Urano y Plutón están cerrando ese ciclo y enmarcando perfectamente el tiempo de la novela, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. También es notable que sea justo en el momento en el que Quirón, ese planeta que estaba asociado al inicio del ciclo, ¿no? O sea, en el caso de García Márquez, esa conjunción Urano-Plutón de mediados del siglo XIX estaba cayendo sobre su Quirón. Y resulta que Quirón en tránsito estaba sobre el Sol. El simbolismo termina de cerrarse. El simbolismo es absolutamente redondo, ¿no? Circular, ¿no? Es un simbolismo circular que nos remite a la novela. Esto no es lo único, o sea, a medida que uno va analizando, va encontrando más factores y cada uno es más llamativo que los otros. Si vemos los contactos individuales de Urano al Sol y de Plutón al Sol, también vamos a encontrar una descripción muy detallada de las distintas etapas que se fueron viviendo a lo largo de esos 18 meses durante los cuales se escribió la novela. Bueno, para que lo vean, nada más que para que lo vean, ajá. Por ejemplo, aquí, estos son o sea, aquí tenemos que ver las oposiciones de Plutón al Sol, pero también las conjunciones de Plutón a Lilí Cosculatriz,
que sabemos que está opuesta al Sol de García Márquez. Esto ya también tendría significado, valdría la pena hablar de esto, pero no quiero extenderme demasiado con el material. Entonces, bueno, vamos a ver nada más este detalle. Fíjense que el primer acercamiento de Plutón a esa Lilith ocurre precisamente entre finales del 64 y comienzos del 65. Y el último lo tenemos aquí precisamente en agosto del 66. O sea, este tránsito que sería el último, o sea, de todos los tránsitos involucrados de esta conjunción Urano-Plutón a la oposición Sol-Lilith Osculatriz, tenemos la oposición de Urano al Sol, la conjunción de Urano a Lilith, la oposición de Plutón al Sol, la conjunción de Plutón a Lilith. El último de todos los tránsitos sería la conjunción de Plutón a Lilith. Y esa termina precisamente en el punto en el cual García Márquez terminó de escribir la novela. O sea, esto de nuevo, esto es notable, cómo se enmarcan los 18 meses en los cuales se gestó la novela con estos tránsitos. O sea, los dos marcos temporales, el gran marco temporal de la novela con los 100 años del ciclo Urano-Plutón y, y el pequeño ciclo de la génesis de la novela, el periodo de gestación de la novela, asociado al paso de Urano y de Plutón en oposición al Sol de García Márquez. Si utilizamos otras técnicas también encontramos otros aspectos notables. Por ejemplo, si vemos esta misma fecha, por ejemplo, con direcciones ecuatoriales, si vemos esta misma fecha con direcciones ecuatoriales, fíjense que Saturno le está haciendo oposición al Plutón natal en la casa 3. De esto no hablé, ¿no? Este Plutón en la casa 3 de García Márquez, que evidentemente tiene que ver con su potencial para desarrollar un lenguaje de transformación, con un vínculo de vida o muerte con el lenguaje, con la capacidad para profundizar a través del lenguaje, pero también con el efecto transformador que pudo ejercer él en el arte de narrar, ¿no? El efecto de Plutón aparece de varias maneras en 100 años de soledad y en la obra general de García Márquez. Bueno, Saturno, por direcciones, estaba llegando a ese Plutón y durante todo el proceso de escritura de la novela, esta dirección fue aumentando, llegando a su punto de exactitud y después disminuyendo. Es decir, esta oposición de Saturno, el planeta de la estructura, el planeta del esfuerzo, oponiéndose a Plutón, el de las profundidades, y además un Saturno que venía desde la casa 8, que es la casa natural de Plutón, activando, como digo, el área de la escritura, el área de la comunicación, que es la casa 3. Esta, por ejemplo, como digo, es notable. También es notable por direcciones que Mercurio y Urano estuviesen llegando al ascendente de García Márquez. Esto, de nuevo, ¿no? Es el tipo de cosas donde uno ve la misma historia escrita y reescrita de diferentes maneras a través del simbolismo astrológico, que es lo que nos permite entender la fuerza del momento, lo que nos permite comprender que había efectivamente un movimiento poderoso dentro de García Márquez y que él logró encauzar a través de su talento creador. Eh, lo que quiero decir es que cada uno de estos indicadores por sí solo es importante, pero cuando los vamos sumando uno tras otro, es como distintas ondas que entran en resonancia entre sí y terminan creando un momento singular, un momento único. Y en este caso, bueno, asociado a la génesis de 100 años de soledad. Bueno, lo dejo hasta acá. Como decía antes, la intención era simplemente hacer un pequeño homenaje a, a García Márquez.
Y, y bueno, en otro momento quizás retome el personaje porque efectivamente es extraordinario. García Márquez, astrológicamente hablando, es un personaje muy rico. Hay otras fechas interesantes que examinar, por ejemplo, el 19 de abril de 1950, cuando él acompaña a su mamá a Aracataca a vender la casa. Ese aparentemente también fue un momento importante en la génesis de la obra posterior. El momento en el cual le anuncian que ganó el premio Nobel, ese también sería un momento interesante para analizar. En fin, hay muchísimos momentos interesantes para analizar en la vida de García Márquez y relaciones interesantes que establecer con otros personajes del mundo latinoamericano, pero por lo pronto lo voy a dejar hasta acá. Y bueno, gracias por la atención, gracias por acompañarme en estos apuntes. Si les gustó el material, por favor dejen un me gusta en el video. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Ese tipo de cosas ayudan a mantener la energía en movimiento para continuar con este proyecto. Bueno, como dije, muchísimas gracias y hasta la próxima entrega.